Amada Iglesia Cristiana Casa Vereda, el Señor los guarde y esté bendiciendo continuamente en sus hogares en este último día de noche o última noche de toque de queda aquí en la ciudad de Bogotá, y en el cual terminamos entre comillas este tema de identidad en Cristo o mi identidad en Cristo con este último espacio que tenemos en esta noche. Plantearemos nuevas transmisiones en un nuevo horario, en donde todos nos podamos estar cómodos en nuestra casa y poder seguir participando de estos cortos estudios de 10, 15, 20 minutos máximo acerca de temas específicos. Terminaremos hasta el día de hoy esta parte de identidad en Cristo, aunque lo continuaremos si el Señor lo permite más adelante. Y lo más importante de este tema que hemos estudiado a través de Isaías 43 y 44 es que Dios nos haya abierto el corazón y la mente al entendimiento de quiénes somos en Él. Tal vez no hablamos de muchas de las características o cualidades que debe expresar un cristiano. Más adelante lo estudiaremos, lo miraremos para seguirnos evaluando. Pero importante que hemos visto a quién debemos sujetarnos, honrar, respetar, seguir, imitar, obedecer para evidenciar que somos cristianos, que tenemos identidad en Cristo y por qué es que es la mejor identidad que podemos tener, la identidad del Dios creador, del Dios de gloria. Vamos a la palabra del Señor esta noche para dar por terminado este tema con esta última porción de la Escritura. Te damos gracias, Señor, y en esta oración de introducción te agradecemos el habernos dado el tiempo para hacer este corto estudio de estos pasajes bíblicos y el entender que tú eres Dios, que tú eres el creador, que tú eres el que llama, el que salva, el que justifica, el que redime. Tú eres el que hace toda la obra y lo único que nos pides es obediencia y conocimiento de ti, acerca de ti, cómo eres tú y quién eres tú, para nosotros en base a ese conocimiento honrarte, obedecerte y radicar allí, introducirnos dentro de la identidad cristiana como la base verdadera de la evidencia de que somos cristianos, hijos tuyos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra del Señor ya para terminar. En el verso 8 del capítulo 44 de Isaías. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte ni conozco ninguno. Verso 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de los ídolos que no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres, que ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja con ellos con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala, lo almagra, lo labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace de forma de varón y semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipreses y encinas que crecen en los árboles del bosque, planta pino para que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse, y enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Amén y amén. Solo está esa porción. Y quería tocar esa porción ya para terminar el tema en esta noche, porque el Señor está comparando ahora a todos aquellos hombres que fabrican ídolos y cuya identidad en su vida espiritual se basa en esos ídolos. Nosotros conocemos algunos personajes de renombre y otros no tan nombrados, pero por ejemplo hablemos de los futbolistas que andan con ciertas muletillas religiosas en el cuello o en la pierna, los rosarios o cadenitas con el divino niño o la Virgen de no sé dónde, Chiquinquirá, Guadalupe, como una forma de protección. Y el Señor está en este texto del pasaje de Isaías 44, está hablando acerca de esos hombres que se hacen figuras. De manera desafortunada, la religión ha engañado al hombre, haciéndole creer que a través de la idolatría, a través de adorar una imagen, está adorando al Dios verdadero. Y ciertamente lo único que hace es confundir la verdadera identidad de un creyente, de un cristiano genuino bíblico,
con estas imágenes. Entonces las personas radican su seguridad de vida, su seguridad de trabajo, como este ejemplo que puse los futbolistas, de su profesión, en esa figura, en ese idolito que cargan en el cuello o en la pierna o en la mano, o está colgado en su cuarto, en su casa. Su identidad está basada en la seguridad que les da un ídolo que ha sido fabricado por hombres, que ha sido fabricado en serie. El Señor aquí trae la forma de un labrador, la forma de un carpintero, la forma de un herrero, alguien que con sus manos construye algo. Era especial en el sentido de que lo hacía él con sus manos y hacía que otros lo adoraran. Y él decía, esta es la imagen de mi Dios o del Dios verdadero. Lo cierto es que el día de hoy es peor, es más, absolutamente más ridículo y sin sentido que la gente se postre ante esas imágenes y ante esos amuletos que usan, porque son hechos en serie, por maquinaria. Calcula. Pero la idolatría hoy aún es una base de identidad de muchos cristianos, entre comillas, de la religión católica romana y de otras. Y usan figuras. Los cristianos evangélicos tal vez no usan figuritas, rosarios y este tipo de cosas, pero son adoradores de hombres, de sus pastores, de sus líderes, del hombre del gran ministerio, de aquel que sana o que liberta con el poder, entre comillas, de Dios, que hace grandes obras y maravillas, y su identidad está basada en esa doctrina, en esa iglesia, según eso que está siguiendo a ese hombre o esa denominación o esa doctrina. Han creado ídolos. Ya no los tallan, ya no los labran, pero visualmente viven a Dios a través de lo que un hombre hace, habla, o un ministerio hace, habla o desarrolla. Y su identidad está basada en decir que es cristiano y pertenece a X o Y iglesia, pero su identidad no está en ser cristiano, genuino, bibliocéntrico, siguiendo la palabra del Señor, caminando en el Señor, adorando únicamente al Dios de gloria y obedeciendo lo que dice la palabra, sino a través de lo que dice o hace un hombre. Desafortunadamente, muchos de los cristianos de hoy tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, y están siguiendo a hombres por encima de lo que dice Dios. Hombres que enseñan doctrinas erradas, torcidas, doctrinas fuera de todo orden, doctrinas que desvían la verdadera palabra del Señor, desvían la atención del Dios de gloria y la distraen hacia el poder en un nombre, el poder de Dios en un nombre. Aunque ellos pueden hablar de que hacen estos milagros, estas obras en el nombre de Cristo, realmente están desviando las miradas es hacia ellos. Son pequeños ídolos que ellos mismos han formado y venden a sus congregaciones, a sus denominaciones. No hay necesidad de nombrar personas. Yo creo que está viniendo a la mente de muchos de ustedes esos personajes de los que estoy hablando. Entonces la identidad está, dicen que son cristianos, pero su radical cristianismo se basa en la denominación que siguen, en su líder espiritual, y de allí no escuchan ninguna otra, o doctrina, o reprensión con respecto a la palabra, o corrección respecto a sus prácticas, o la forma como expresan su cristianismo. Es por eso que identidad cristiana debe basarse no solo en lo que diga un predicador, sino lo que este predicador diga esté basado en la Biblia, esté certificado y verificado con la palabra del Señor. Y en ese caminar se desarrolla un verdadero carácter cristiano, cristocéntrico, genuino, bibliocéntrico. No solo lo que diga el hombre, porque el hombre se equivoca, que lo que diga el hombre, predicador, evangelista, maestro de la palabra, pastor, como lo quieras llamarte, el líder espiritual a que tú estés viendo, en este caso a mí, que lo que esté diciendo esté basado en la palabra y de una manera exegéticamente correcta. Todo esto estaba sucediendo en un tiempo en donde Isaías fue usado para pregonar la verdad del Dios de gloria que iba a venir y la cautividad en la que habían caído y la que seguirían cayendo a causa de su pecado, y cómo buscar o cómo dirigirse a arrepentimiento para que viniera el renuevo del Espíritu Santo, la bendición de Dios, y volvieran a ser pueblo, nación, escogido por el Señor, y fuera o lejos de la disciplina del Señor, con pruebas, pasados por el fuego, pero lejos de la disciplina del Señor, guardados en el Señor. Y eso mismo está sucediendo hoy. Hoy muchos hombres cristianos, algunos intelectuales estudiosos de la palabra, siguen hombres y ministerios, pero desvían su caminar por esos hombres y esos ministerios y dejan de ver al Dios de gloria. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Muchos hombres de Dios que se llaman hoy de Dios se han desviado. Mi hermano, la intención de todos estos estudios es que tú empieces a identificarte
con la palabra del Señor, con el Dios que expresa la palabra, con el Dios que enseña la palabra, porque este Dios está expresado aquí en la palabra, porque Dios es la palabra, Él es el verbo de vida. Cristo se hizo carne, pero su expresión el día de hoy es a través de la palabra. Él nos envía el Espíritu Santo para empoderarnos y guiarnos, como aquí mismo lo dice la promesa, ya cumplida en Cristo Jesús, y venido en Pentecostés para todo aquel que es hijo de Dios, que cree en la sangre de Cristo derramada en aquella cruz, que lo ha confesado y que ha sido redimido, escogido, llamado y hecho familia de Dios por el Dios de la creación. Amada iglesia cristiana, hermanos en Cristo, Casa Berea, es importante que estos cortos días, de esos 10 días de estudio que hayamos desarrollado, repasémoslo, miremos la palabra, investiguemos, empecemos a descubrir al Dios que nosotros decimos pertenecer y empecemos a creerlo. Porque si lo empezamos a creer, vamos a esforzarnos por vivirlo. Y en la medida en que lo creamos y nos esforcemos por vivirlo, el mundo entero se dará cuenta de que realmente tenemos una identidad cristiana y no una identidad mundana o religiosa. Llámese legalista o religiosa liberal, como ya lo hemos estudiado aquí los días domingos en la congregación. Identifícate con el Señor. Repasa quién es el Dios que te ha llamado. Es el Dios que te guarda, el que te escogió, el que pagó por ti. Es el Dios que te bendice si obedeces. Es el Dios que cuando estés en las pruebas que Él mismo permite, o pasando por el fuego que el enemigo o que el Señor mismo conduce para que tú pases allí y fortalezcas tu fe, está guardándote y aumentando tu fe en medio de las angustias, de las dificultades, pero nunca soltándote de la mano, nunca dejándote perecer, alentándote en el poder del Espíritu Santo de Dios. Es importante que empecemos a reconocer al Dios que decimos servir, al Dios que decimos seguir, al Dios del cual tenemos vida eterna. El Dios que ha prometido que nunca nos dejará solos y que estaremos con Él por toda la eternidad en Cristo Jesús. El Dios que dice que un día nos glorificará y un Dios que nos va a colocar en nuevos cielos y nueva tierra. Ese Dios, el Dios que está pronto por regresar, no como lo dicen estos predicadores sin sentido y fuera de sí, que no estudian la Escritura, sino solo quieren fama y fortuna y buscar seguidores para su secta, como aquel que está diciendo que Cristo viene hoy día jueves. Por favor, por eso es importante identificarse con el Dios de la Biblia, no el Dios de las doctrinas de las iglesias, el Dios de la Biblia. Las iglesias, algunas, tienen sanas doctrinas, bibliocéntricas, cristocéntricas, sin importar el nombre de la denominación, siempre y cuando estén regidas bajo la palabra del Señor, guiadas en su contexto de Génesis, Apocalipsis y conducidas con historicidad. Allí hay iglesias genuinas que predican la palabra. Yo entiendo que hay diferentes doctrinas, pero lo único que tenemos que entender es que debemos identificarnos con el Dios de gloria, entender y conocer las diferentes doctrinas, pero nunca desviarnos por seguir a un nombre, o una denominación, o un grupo, o el nombre de una iglesia, porque tiene gran poder, porque tiene grandes salones, porque se congregan 10,000, 20,000, 5,000. Siempre debemos buscar la palabra sana, la palabra explicada, la palabra enseñada, por encima de cualquier otra cosa, porque Cristo es la palabra y Él se expresa a través de la palabra. Y la única forma en que tú y yo desarrollemos identidad en Cristo es conociendo la palabra, entendiendo quién es Dios, cuál fue el Dios que nos llamó, qué Dios nos conduce, qué Dios nos guarda, qué Dios nos resucitará en el día postrero y qué Dios nos glorificará juntamente con Cristo Jesús, que ya ha sido glorificado. Amada Iglesia Cristiana Casa Berea, yo espero que estos estudios ustedes los hayan compartido con sus amigos, con su familia, con otros creyentes, y que el Señor haga la obra en todos nosotros y ayude a desarrollar en nosotros, en el poder del Espíritu Santo, esa identidad en Cristo. Que el mundo ya no se burle del cristianismo por las lisonjerías o por las patanerías o las bravuconerías, como este predicador que está diciendo que Cristo viene esta noche, día jueves, aquí en Colombia, Barranquilla. Qué triste que Colombia es una semilla de sectas falsas. Mi hermano, que la gente no se burle más del cristianismo, porque cuando nosotros se burlan de nosotros por X o Y motivo, están pisoteando a Cristo Jesús. Y no podemos entrar con poder a evangelizar y a predicar el evangelio. Por eso esos burladores, esos engañadores, no tienen identidad en Cristo, la tienen en sus ministerios y en sus inventos de la mente. Han creado ídolos, como lo dice el capítulo 44, verso 9 al 14, que leímos en esta noche, de Isaías.
Se crean sus ídolos, se crean sus pensamientos, no se centran en la palabra, se inventan sus doctrinas, sus profecías y resultan burlándose de una u otra manera, porque el mundo se va a burlar de ellos y se van a burlar aún de la sana doctrina de la palabra. Cuando nos identifiquemos en plenitud con Cristo Jesús y nuestra identidad esté radicada en Él y la palabra, tendremos poder para evangelizar, poder para predicar en tiempo, fuera de tiempo, con la voz y con el testimonio. Y el mundo que nos ve tal vez nos persiga, pero muchos de esos del mundo escucharán la voz de Dios a través nuestro y Dios despertará sus corazones, quitará el corazón de piedra, colocará un corazón de carne, abrirá sus oídos y sus ojos y vendrá la salvación a sus vidas. Porque tú y yo nos identificamos con Cristo Jesús, no nos alejamos de la palabra, sino que profundizamos en ella, la arraigamos y la expresamos. Amados en Cristo, esa ha sido la intención de estos 10 días, de estas enseñanzas. Ha sido la intención que crezcamos en Cristo Jesús. Yo confío de parte de Dios que el Señor esté haciendo la obra en todos nosotros, la Iglesia Casa Berea y todo aquel que escuche estos videos, y desarrollemos identidad en este 2021, que podamos terminar este año con un radicalismo en el cristianismo, que todos se sorprendan y que las personas que nos escuchan crean que Cristo es el Señor y el Señor los salva. Amados hermanos, Iglesia Cristiana Casa Berea, el domingo las disposiciones de las autoridades de nuestra alcaldía nos van a permitir reunirnos, así que nos vemos en la iglesia, en nuestro horario convencional. Los esperamos para que estemos juntos nuevamente en armonía aquí en la congregación, en la iglesia, cuidando los protocolos de bioseguridad como responsabilidad y obligatoriedad, así creamos o no en ellos. Entonces los esperamos en la congregación. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo, aquí en la mañana, y el Señor les guarde, les bendiga, y que este tema tremendamente importante en nuestra vida cristiana haya sido y sea, hasta el final de nuestros días en esta tierra, de un excelente provecho. Profundicemos más en la palabra, y si Dios lo permite, nos vemos el domingo. Dios les guarde y les prospere. Amada Iglesia Cristiana y hermanos en Cristo, el Señor les bendiga y nos guarde en todos nuestros caminos. Nos vemos el domingo. Chao, chao, amada Iglesia.